alterno porque el Meet no deja grabar. Ok, nos pasamos al Meet para ver si intentemos compartir pantalla para ver si tenemos audio porque por Skype no lo logramos ayer. Por favor, compartan pantalla y veamos si tenemos audio, que pues sería lo ideal y por eso no, nos pasamos a Meet a ver si tenemos mejor suerte aquí. Pues el, el video está en el WhatsApp, profe. Yo creo que me parece que es más fácil que lo vean por ahí. Y ahí sí sale el audio. No sé si por el Meet. Es más, es que no sé ni cómo usarlo. Presentar En la ahora. parte inferior dice presentar ahora. Ah, Ajá. es ahí. Listo. Espera un momentico. Y yo miro dónde está. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. No hay nada. Oli, ¿qué hacen? Mostrando los videos, joven. Ya ven la pantalla? Sí, señor. La llegada de un objeto extraño alborota la ciudad. ¿Listo? Bueno, crucemos los dedos a ver si tenemos audio. No, profe, no está sonando. Bueno, ahí está en el WhatsApp. Eso así no. Está sin audio, Yuka. Pues a mí sí me suena, yo no sé al resto. No sé si de pronto en la configuración ustedes han utilizado este Meet y han pasado un archivo con audio en algún momento. Yo la verdad recién lo estoy manipulando. Sí, profe, sí hemos usado el Meet antes. ¿Y lo han utilizado con audio? Pues hemos hecho así presentación pantalla, pero no recuerdo si con audio. Bueno, entonces no perdamos tiempo y entonces vámonos, vámonos al grupo y, y por favor hagamos el ejercicio de ponerle play al mismo tiempo para que tengamos oportunidad de saber de qué se trata. ¡Wow! Bien, qué chévere. Qué lástima que no lo podamos ver al tiempo. Muchachos, bien. Lo voy a ver por segunda vez para entrar un poquito más en detalles.
Bueno, me gusta muchísimo en el opening, me gusta mucho la idea, la idea de ponerle movimiento a solos, de, de generar justamente ya un concepto y preparar justamente ese ambiente, advirtiendo de alguna manera, adelantando un poco de lo que se va a tratar. Por otro lado, observo lo juicioso que ustedes estuvieron con el sincronismo de tanto del grito como de la estrellada. Pienso, bueno, que son como los elementos básicos que en cualquier momento hay necesidad de tener cuidado. Eh, tuvieron al- algunas opciones previas a tomar ya la decisión final de escoger estas imágenes. De pronto consideraron darle un giro a la historia o aterrizaron de una a este concepto. Profe, pues yo cuando escuché el audio recién lo enviaste, sí sentía de pronto que estaba un poquito corto con respecto al anterior y sentía como muy juntos todos los sonidos. Entonces al comienzo sí como que empezamos a pensar porque tratar de sincronizar esos sonidos sí nos pareció un poquito como complejo por lo que te digo, los sentía como muy juntos. Sí, correcto. Sin embargo, cuando sonaba el sonito como de una especie de un ovni, pues ahí fue como cuando tuvimos como la idea y a partir de eso fue que decidimos buscar como qué utilizar. Ahí tratamos de hacer como si fuera una especie de un fragmento del Día de la Independencia. Sí, 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 me acuerdo. Sí. Exacto, entonces algo así, pues, sino que lo que te digo, pues nos hubiera gustado haberle colocado más escenas, pero es que los sonidos estaban como, estaba muy cortico el audio, entonces era un poquito complejo tratar de sincronizar más escenas entre los sonidos. Sí, sí, este audio quedó de 27 segundos a diferencia del anterior que fueron 47 más o menos. Eh, y es un poco también validar o enfrentar el reto que nos ofrece el trabajo, por ejemplo, en publicidad, o cuando de pronto nos piden un tráiler y el tiempo a veces o casi siempre es el reto, ¿no? Entonces le toca a uno desarrollar una idea que tenga las tres partes fundamentales, un opening, una introducción, un desarrollo y un final. Digamos que cuando uno entra a analizar justamente la estructura tanto de la parte visual como de la parte auditiva, sean comerciales de televisión, o sea, el proyecto audiovisual en general que uno esté enfrentando, tiene uno que identificar, tiene la posibilidad uno de identificar esas tres partes. Si nosotros si le trasladamos un poco el concepto o el criterio de creatividad publicitaria, que yo pienso que es bien conveniente en muchos sentidos, digamos que la descripción normalmente de estas tres partes es conseguir que los primeros segundos que hacen parte del opening de cualquier proyecto atrapen la atención de nuestra audiencia, ¿cierto? Y esto para utilizar un término que también tiene que ver, se usa popularmente, pero originalmente es de la música, crescendo. ¿Han escuchado ese término? Crescendo. Ahí se los estoy copiando en el chat. Crescendo quiere decir, obviamente, en ascenso, ¿cierto? Subiendo. Y es justamente lo que uno pretende en un comercial de televisión, en un audiovisual en general, para no dejar por puertas ninguna de las opciones. Cuando uno tiene un buen opening, conseguimos tan solo una parte de ese propósito, de ese objetivo, y es hacer que la gente nos voltee a mirar, que se quede atrapada con esos primeros segundos. Pero si lo que viene no va increciendo,
no va subiendo la emocionalidad de lo que estamos, pues obviamente comenzamos a perder la audiencia, la atención. Considerando que ese desarrollo va en esa misma línea de ascenso, el final obviamente debe de ser un gran finale, como el crescendo, esa palabra es en esta oportunidad del italiano, un gran finale que deje obviamente a la audiencia impactada. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, no solo a nivel del relato visual, sino a nivel del relato auditivo, es que está suficientemente comprobado en estudios, en estadísticas, en investigaciones, que lo que último que registra el cerebro, como lo último que escucha, lo último que hace el registro a nivel visual o a nivel auditivo, es lo que más alta memorabilidad tiene. Así es de que mi sugerencia y mi recomendación desde la experiencia, no solo mía, sino de todas las personas que venimos trabajando por muchos años en este medio, es validar y hacer un diseño, o sea, luego de tener definido un concepto, tener una gráfica al frente, de ver esa curva si realmente cumplimos ese cometido de ese ascenso, ¿no? Hay una expresión que se vuelve muy popular, que cuando uno tiene un buen recurso de audio o un buen recurso de video, si lo mandamos al comienzo es como vuelvo a decir la expresión popular, uno no puede poner toda la carne de una vez en el asador, ¿no? Entonces hay que ir dosificando justamente todos esos recursos que uno está validando como de alto impacto, y obviamente dejar los de mayor impacto pues obviamente al final. Y un elemento sorpresa en lo posible, y me parece que ustedes lo identificaron muy bien. De hecho era el objetivo, primero, de someterlos un poco a la angustia del tiempo, porque muchas veces hay que presentar proyectos que puedan contar una historia bien contada en 15 segundos, y si se quieren 10, y si se quieren 25, en fin. Hay un reto que hace muchos años era de pronto mucho más contundente que hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo una transición entre los medios tradicionales y los medios alternativos. En los medios alternativos no hay una presión tanto con el tiempo como existió hace muchos años. Uno tenía que pensar en un comercial de televisión que durara máximo 1 minuto, y un comercial de 1 minuto valía un jurgo de plata. Y cuando uno tenía una campaña cuyo lanzamiento era de esta duración, para que rindiera el presupuesto de una manera estratégica, comenzaba uno a hacer una pauta del comercial de 1 minuto, digamos que las 2 o las 3 primeras semanas, cuando mucho, ¿no? Y después, obviamente, uno tenía que tener la opción de reducción a 40 segundos, a 30 segundos, a 20 segundos, a 15 segundos, y hasta ahí, como para no perder el contenido y la sustancia de lo que uno va a comunicar. Pero hoy, ¿qué es lo que está pasando? Hoy nosotros podemos observar piezas publicitarias tanto en YouTube o en el resto, en las redes, en donde las grandes marcas que cuentan con presupuestos importantes, fácilmente hemos observado de comerciales de más de 1 minuto, si se quiere 2 y 3 minutos. Y son prácticamente toda una superproducción cinematográfica, ¿no? En donde obviamente ya advertimos que para poder hacer algo de esa naturaleza, de esa envergadura, pues obviamente hay que tener un presupuesto importante. Total que el reto en este ejercicio es justamente lo que ustedes acaban de señalar, la imposibilidad de pronto de surtir, de recrear visualmente más alguna situación. Era justamente el desafío en esta oportunidad, de poder contar en tan poco tiempo una historia que tenga un principio, un desarrollo y un final. Entonces, muy bien, muchachos, vamos a escuchar entonces. ¿Están listos Nicolás y Andrea?
Sí, profe, ya lo comparto al grupo. ¿Perdón? ¿Sí me escucha, profe? Ahora sí, es que de pronto estabas como muy cerca del micrófono, no se te escucha Ya bien. lo voy a compartir al grupo. Ok, listo. Muchachos, ¿vieron el resto, vieron todos este primer proyecto, ¿no? Asumo que sí. Profe, ¿ya llegó? Sí, ya llegó, entonces tratemos de verlos al comienzo, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok, muy bien. Cuéntenos en el proyecto anterior, lo que nos presentaron Joanna y William, obviamente fue una selección de imágenes muy afortunadas, obviamente en imagen real. Ustedes acudieron a otro recurso. Por favor, cuéntenos cómo fue la elaboración de esta propuesta. Pues para hacerlas fue en una página de hacer storyboards. ¿Sí? Entonces ahí generábamos las imágenes. Digamos que en cuanto al proceso para este ejercicio, digamos, fue muy parecido al anterior. Ujú. Digamos, primero empezamos a dar ideas de cómo iba a ser la historia, de que si iba a ser una chica en un carro, luego se chocaba y aparecía un extraterrestre. Y pues después comenzar a generar las imágenes. Y como que lo más difícil sí fue y lo que decía Joana, que como que eran muchos sonidos en corto tiempo y como que tocaba darles un sentido. Correcto. Entonces, Y, 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 y pues y- digamos, sí, en la pasada lo que me pasó fue que como que no se sincronizaban los sonidos, no ujú. había como una coherencia y como que aquí sí se tuvo más cuidado con eso. Sí, 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 señor. Justamente la intención de este ejercicio en particular era ese reto, ¿no? Pero asimismo, lo que me gusta de lo que está pasando es de estas dos sesiones que hicimos de entrenamiento auditivo, de comenzar a despertarla, o agudizar, porque yo sé que está despierta, de agudizar mejor la sensibilidad auditiva de ustedes. Me gusta porque de lo que ustedes están planteando es que hubo una audición juiciosa de los elementos de audio que estaban en el archivo. Y tenían ustedes que tomar una decisión de privilegiar cuál de los que estaban sonando le daban el protagonismo necesario para resolverlo visualmente. Total que eso está bien. Voy a darle un segundo play para señalar algo que, que me parece importante. Ok, antes de la estrellada hay un negro. ¿Por qué le dejaron ese negro entre la toma de la estrellada y la sala donde la toma anterior, mejor dicho? ¿Sí saben a qué me refiero? Estamos viendo, está sonando el timbre y está la niña sentada en el sofá. Ok, pero hay un celular y hay una toma Profe, pues que era como un lapsus, o sea, que ella tuvo por estar en el celular, sí, como de que se perdió como o sea, ella no estaba como manejando, sino estaba en otra cosa, entonces era como representar eso, como ese lapsus en el que ella chocó. ya, pero o sea, pero antes de que suene el estartazo del carro,
en la imagen hay un flashazo de un negro. En la imagen. ¿Esto es aposta o fue Sí, sí, me gusta. O sea, es como que, o sea, antes de chocar, como que ella no estaba en ese momento, ¿sí? O sea, como que estaba en su celular hablando, ¿no? Entonces era como representar eso. Sí, pero no es claro. O sea, acuérdense que uno en un lenguaje audiovisual, cuando uno tiene que entrar a explicar lo que ha resuelto, ahí tenemos un Sí, problema. ahí se falla. Cuando toca explicar, falla Sí, uno, sí. ahí ya no camina la cosa, ¿no? Porque es que lo que ustedes vienen planteando tiene una continuidad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de armonía y de ritmo y de Sí, melodía y tal? La edición de ustedes tiene un ritmo. ¿Cuál es el ritmo? El ritmo que obviamente les está marcando el track de audio. Ahí, aquí fíjense ustedes que a diferencia de otro ejercicio en donde yo en algún momento les voy a entregar una imagen ya editada a la cual ustedes le van a fabricar el audio, eh, entonces aquí en ese caso obviamente nos tenemos que supeditar al ritmo que ya está editado la imagen. Aquí ustedes tenían que obviamente supeditar el video, ¿no? El discurso visual al discurso del audio. Entonces, pero de todas maneras, sí, ese tiempo muerto en negro realmente rompe la dinámica con la que viene. ok, pues, Aparte dura bastante. sí, sí, hay varios. Y hay otro negro también, antes de la aparición de la nave espacial. Porque la historia está clara, ¿no? La historia está siendo coherente con lo que estamos escuchando. Entonces, tener cuidado con la próxima vez justamente con esos tiempos muertos. Listo. Una de las premisas, muchachos, que tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante es que nada de lo que nosotros definamos como elementos auditivos, como elementos de audio, como los elementos de video, nada de lo que nosotros decíamos puede ser gratuito. No, no, es que se me fue. No, es que yo creía. No. O sea, esto tiene que tener, primero tiene que partir de un concepto claro. Mientras uno no tenga un concepto claro, uno no tiene nada. Entonces llega ahí como a buscar a la loca imágenes y a ver qué hacemos. No, primero tenemos que aterrizar un concepto, en este caso una historia, ¿cierto? Como lo han venido haciendo. Y lo otro es obviamente que cada cosa que se escuche, cada elemento, cada factor que se convierta en un mensaje que va a ser decodificado por la vista o por el oído, las audiencias obviamente a recibir van a dar una lectura concreta y nosotros vamos a dar esos elementos para que obviamente el mensaje llegue de una forma bien construida, con un buen ritmo y con claridad. Muy bien, muchachos. Vamos avanzando entonces. Rafael, Rafael, ¿me copias? Sí, señor. ¿Me recuerdas quién es tu partner? Sí, señor, es Valentina. ¿Y Valentina está o no está? No, no, señor. ¿Y entonces lo terminaste haciendo tú solo? No, profe, lo hicimos los dos. Lo que pasa es que estoy esperando a que ella ya me envíe el video porque ya hicimos todo, o sea, ya cuadramos el storyboard y todo, ya era que ella me enviara la otra parte. O sea que todavía no estamos listos. No, pues estoy esperando, profe. Ok. ¿Paula tampoco está? Profe, ella es conmigo. Paula Valentina, perdóname.
Ah, no, No, Paula, Paula Andrea. Paula Andrea. Andrea. ¿Paula Andrea está con Y es quién? que, y es que, profe, es que ella no puede estar porque no, en este momento no tiene internet. Entonces, Ya. Pero, a ver, yo quiero confiar obviamente en lo que ustedes me cuentan. Eh, si estamos trabajando con duplas, yo parto de la base que realmente el trabajo sea repartido, que realmente sea entre dos, porque pues sí, sí, así, si así, profe. termina solo trabajando uno, pues la próxima vez prefiero entonces hacer proyectos individuales, ¿cierto? No, profe, ella sí me ayuda. Ok. Fabián. Fabián sí está en este curso porque no ha venido nunca, ¿no? No ha entrado nunca a nuestra reunión. ¿Ustedes, Fabián está con ustedes en la otra No, materia? no, él no ha entrado, profe, últimamente no. Bueno. Ok, Ángela. Ángela, ¿tu dupla es quién? Perdóname, ¿me recuerdas? Sebastián. ¿Y Sebastián ya llegó? Sebastián, ¿no ha entrado? Ángela, ¿sabes de Sebastián? Cuéntame a ver si contamos con el proyecto de ustedes. ¿Y el archivo lo tienes tú o lo tiene Sebastián? Ángela, contéstame. Bueno, entonces, por favor, necesito que me confirmen, comunícate por favor con él para tener certeza si vamos a tener el proyecto de ustedes o no. Para entonces avanzar, avanzar en lo que tenemos previsto para hoy. Bueno, entonces, mientras nos llegan noticias, nos queda pendiente entonces, Ángela, nos queda pendiente nadie más, ¿no? Solo Ángela y Sebastián. Y nosotros, profe, pero por lo que le digo, espere, ahorita que ella me pase el video, yo ya lo presento, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar, vamos a hablar entonces de las fases que yo sé que ustedes también las manejan en video dentro de la metodología de trabajo. eh, nosotros ya nos habíamos referido dentro de este proceso al brief. eh, dentro de esa información que nos entrega el cliente, donde nos expresa cuáles son sus necesidades, cuáles son los objetivos, donde nos da obviamente la mayor información posible de lo que se trata el proyecto. Si nosotros vamos a pensar en un comercial o en un audiovisual o en un videojuego, si de pronto estamos ya al frente de una historia que ya está definida, necesitamos que la construcción de ese brief
sea lo más completo posible, porque de ahí depende que sea lo suficientemente inspirador para establecer un concepto. Luego que tenemos un brief completo con toda la información que necesitamos, aterrizamos un concepto, desarrollamos, formalizamos un concepto que es el que nos va a permitir resolver, entender qué va a pasar en la imagen y qué va a pasar en el audio. El paso siguiente es la preproducción. Dentro de la preproducción, en esa reunión de preproducción o en esta fase de la preproducción es cuando hacemos un listado de todas las necesidades que va a implicar la producción tanto a nivel visual como a nivel auditivo. Entonces, definir si vamos a hacer una captura de sonido real en la locación, si tan solo vamos a hacer una captura en el punto de la locación tan solo como referencia para posteriormente irnos a un estudio de grabación profesional y hacer la postproducción, hacer los doblajes, si es el caso de locuciones o parlamentos, hacer los doblajes, hacer la musicalización, hacer los efectos, y de pronto construir más bien todo lo que ha sucedido en la captura real en el momento de la locación. Esto depende de varias cosas. Cuando nosotros tenemos la disponibilidad y las herramientas técnicas que nos van a asegurar una alta calidad de captura de sonido, podemos tomar la decisión de que esa captura vaya para el final del proyecto. Y ahí obviamente tendremos que asesorarnos y contratar a los sonidistas especializados para que lleven todo el set de micrófonos que se necesita de acuerdo al proyecto y de acuerdo a las condiciones acústicas. Una cosa será si de pronto hacemos una captura de sonido en el exterior y otra cosa si de pronto lo hacemos en interiores. Hay diferentes, así como nosotros hablamos en sesiones anteriores de cómo se dividen las voces humanas según la tesitura. ¿Qué es tesitura, William? William. Es el tono de la voz. ¿Es el qué, perdón? ¿El qué? La, el- no, profe, no me acuerdo. Ok. No sé, no, yo de música no sé, profe. No, pero, a ver, eso fue el tema de la sesión de estos días. Nicolás, Y, profe, no me acuerdo. El ministro de una composición. ok. Rafael, ¿qué es tesitura? Están perfectos para un quiz si estuviéramos con el rigor de la academia, muchachos. Rafael, ¿qué es tesitura? Y eso que ustedes les doy la oportunidad de que tengan sus apuntes ahí a la mano, que se metan en Google, tienen tiempo suficiente. Joana, ¿qué es tesitura? ¿Qué dijimos que era tesitura? Es como un segmento de una composición. No, no señora. Bueno, entonces, bueno, lo cual me lleva a pensar, muchachos, que estamos a tiempo, a tiempo de hacer una revisión, una reconfiguración. Yo los invito, muchachos, a que tengan algo a la mano en que tomar apuntes, porque aun cuando esto obviamente nos vamos a mover en un alto porcentaje en la práctica, pero también tenemos un marco teórico que es urgente y necesario, importante que lo tengamos clarificado. Entonces, yo les pido el favor que le den un repaso a todas las sesiones que ya quedan grabadas en el Moodle para no volver otra vez a repetir lo ya expuesto. Tesitura en música es el registro de las voces que comprenden desde la nota más grave hasta la nota más aguda.
Y en el caso de las voces femeninas, decíamos que se dividen en sopranos, mezzosopranos y contraltos. La primera, los registros más agudos, la segunda, los registros medios y la tercera, los registros más graves. Y en las voces masculinas también hablamos fundamentalmente de esos tres grupos. Ese segmento de voces que manejan un registro alto se llaman tenores o contratenores, y contratenores porque son dos categorías. Los que manejan un registro medio se llaman barítonos, y los que manejan un registro bajo un registro grave se llaman bajos. Entonces, en ese sentido, así como nosotros, lo importante de entender, no necesitamos ni ser músicos, ni ser especialistas, ni ingenieros de sonido, porque esa no es la pretensión, pero sí que ustedes tengan el mínimo de información para poder dar un buen brief a las personas que ustedes van a contratar para un proyecto, ¿de acuerdo? Cuando uno entiende que hay una cosa que se llama tesitura y las fuentes de sonido, las fuentes que emiten sonido, que en este caso pueden ser los instrumentos, o pues pueden ser las voces humanas, o puede ser el medio ambiente, nosotros tenemos que tener la claridad de que debemos utilizar un set de micrófonos especializados para capturar esos diferentes registros de acuerdo a las frecuencias que manejan cada elemento que está produciendo un sonido. Entonces, no será lo mismo salir de pronto a hacer exteriores en donde la intención es hacer una captura definitiva, no como referencia, sino la que vamos a hacer en la locación es la que va a quedar, la que vamos a utilizar para el proyecto final. Tenemos que llevar, justamente tener en cuenta a qué tipo de sonoridades y a qué tipo de acústica nos vamos a enfrentar para saber qué tipo de microfonería vamos a utilizar. Entonces, no es lo mismo registrar el canto de los pájaros que registrar de pronto el sonido de un estallido, de una bomba, ¿no? O la caída del sonido que produce la demolición de un edificio. O sea, todos son rangos de frecuencias que, aun cuando hay micrófonos multifrecuencias que pueden capturar con un solo micrófono, yo puedo tener un selector de frecuencias dependiendo de lo que yo voy a trabajar sonoramente, pero también hay micrófonos, unos especializados para ciertos rangos de frecuencias, para recibir y capturar frecuencias agudas, frecuencias medias y frecuencias bajas. Entonces, en esa junta de preproducción, en esa fase de preproducción, es importante saber de qué va a constar nuestra banda sonora para poder tener todos los elementos que nosotros necesitamos a disposición. Ya saben ustedes que en materia de efectos pueden ustedes disponer de una biblioteca, de una librería, pero también los pueden producir en el estudio, ¿cierto? Entonces hay esa doble opción. Saber cuál es el equipo humano, los especialistas que nosotros necesitamos. Hay personal especializado, no solo para hacer la captura, para ir con un sistema de grabación, que bien puede ser Pro Tools, o que bien puede ser una grabadora Nagra, o que bien puede ser el sistema que realmente nosotros necesitamos para garantizar la buena calidad. No solo quien va a estar al frente de una consola de audio, sino las personas que van a estar acondicionando los micrófonos en el set, sea para capturar la voz de los actores, o para capturar la voz del sonido ambiente. Se necesita personas que sepan a qué distancia deben de colocar el micrófono. Eso no es, venga chino, coja el micrófono y que vamos a grabarle a fulano de tal. No. Aquí hay necesidad de saber que se tiene uno que rodear de un personal especializado para poder garantizar la calidad del proyecto. En esa preproducción
tendríamos, si vamos a hacer, si vamos a necesitar un locutor, necesitamos obviamente tomar decisión si va a ser una voz femenina, si va a ser una voz masculina, si de pronto vamos a hacer una postproducción del audio, no lo vamos a capturar en el sitio de la grabación, tenemos que obviamente citar si de pronto necesitamos extras. Una de las cosas que sucedían en el pasado, porque obviamente todo ha evolucionado por fortuna, tanto en la producción de audiovisuales como en el cine, como en la televisión, eh, había comerciales o había momentos en donde había un divorcio entre lo que yo estaba viendo y lo que yo estaba escuchando. Entonces, por ejemplo, eh, yo veía una gran multitud en la imagen, una toma de plano abierto de una manifestación, por decir algo, de esas tantas que nos ha correspondido a nosotros vivir, donde puede haber obviamente más de 500 personas. Y, y entonces, si yo voy a postproducir el sonido y solo contrato tres, pues sí, ahí yo puedo trabajar con tres personas. Alguien me puede decir cómo yo podría trabajar con tres personas para grabar una multitud de 500? Sería como replicar varias veces el sonido de esas tres personas, Sí, como señora. sobreponer. Sí, señora. Entonces, los sistemas de grabación a los que nosotros tenemos acceso son grabaciones multicanal, o que se llama multitrack. Y entonces sí, yo puedo grabar en un canal esas tres personas y después con esas mismas tres personas grabar 3, 4 o 10 canales con una salvedad. Y es que yo les solicitaría, que ese es un truco que de una vez, ese es un tip que de una vez se los comento y ojalá lo estén tomando apuntes en esta oportunidad de todo lo que estamos comentando. Cuando yo necesito generar una multitud, como en este caso, solo con tres personas, lo que yo puedo hacer, lo ideal es poder llevar, obviamente, mínimo unas 10, diría yo, ¿no? Con unas 10 personas yo puedo generar una sensación de multitud de 200 o de 500, en fin. Pero digamos que el recurso lo que uno hace en estudio es lo siguiente. Graba un primer track con esas tres personas y los siguientes tracks, que pueden ser los que uno quiera, porque estos programas tienen infinito, uno puede abrir todos los tracks que uno necesite, pero los demás tracks lo que uno va a solicitar a quienes van a colaborar en esa grabación es decirles que cambien la altura de su emisión de voz. O sea, una cosa es cuando yo estoy hablando, digamos que esta es mi tesitura normal, pero si yo de pronto me quiero duplicar en otro tag, yo lo que voy a hacer es hablar un poquito más grave y ahí ya puede ser otra persona. Y en otro canal, hablar mucho más grave. Y ahí, cuando yo junto esos tres tracks, ya no es Diego Delgado, el mismo Diego Delgado hablando tres veces, que ahí realmente no estamos haciendo nada, sino que la diferenciación de registros es lo que me va a dar la sensación de multitud. Y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, si yo estoy de pronto manejándome en este registro, seguramente otro voy a utilizar allá arriba y otro mucho más arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esa opción tiene uno cuando va a postproducir o un efecto de multitud o también un coro. En el caso de la música, cuando uno graba jingles, uno tiene la posibilidad de generar un coro de 12 personas solo con dos, ¿no? Teniendo en cuenta que es un coro, como se llama en música, de voces, un coro mixto, o sea, de voces masculinas y de voces femeninas. Entonces lo que hace uno es exactamente lo mismo. Ahora, es importante lo siguiente, no solo solicitar en el momento de la captura de voces, que vuelvo a repetir, no necesariamente cantando, de pronto generando un sonido ambiente de calle o de restaurante o de multitud.
Uno primero es, si solo tengo presupuesto para contratar a 3 personas, esas 3 personas tienen que ser profesionales, ¿de acuerdo? Tienen que ser profesionales de la voz, como de entrada, ¿no? A sabiendas de que vamos a hacer un proyecto profesional. Entonces, la instrucción que uno da en el estudio, tanto a locutores como cantantes, se habla de la colocación de la voz. Una cosa es lo que ustedes están escuchando con la intención, con la emisión con la que ustedes me están, con la que yo les estoy, regularmente, con la que yo me comunico regularmente con ustedes, a este volumen. Y otra cuando de pronto yo estoy hablando por celular, que yo no necesito hablar tan fuerte. Y ahí el color de la voz, el timbre de la voz va a cambiar. La intención cambia. Y ahí obviamente también tiene que ver mucho con la interpretación. Y cuando uno está dirigiendo un proyecto, uno tiene que tener muy claro qué es lo que les va a solicitar a los actores, a los cantantes, a los extras. El director obviamente tiene la gran responsabilidad de tener total claridad en su cabeza de qué es lo que se persigue con el proyecto, para que haya digamos que esto es una frase que me gusta colocarla entre comillas, que me parece una muy buena definición de un proyecto audiovisual. Todos estos cuidados van a apostarle a que haya un matrimonio perfecto entre la imagen y el sonido. Un matrimonio perfecto entre la imagen y el sonido. Que haya una total coherencia de lo que yo estoy viendo a lo que yo estoy escuchando. El sincronismo es uno de esos cuidados. Obviamente, hoy en día, gracias a la tecnología, esos puntos de sincronía ya son muy fáciles de hacer. En el pasado, cuando no estábamos, ni nos imaginábamos de estos avances en el mundo digital, no sé si ustedes alcanzaron a conocer los cassettes. ¿Aló? Yo soy profe. Bueno, ¿será que después de un tiempo solo me quedo en clase contigo, o Joana, y los demás se van a tomar tinto, o cómo es? No, no sé, profe. A ver, muchachos, ¿están ahí? Sí, Bueno, ok, entonces pongámonos en un modo participativo para que avancemos en forma consistente con los temas, no solo de hoy, sino de siempre. Entonces, eh, antes de aparecer todas las tecnologías digitales, en lo que se movía, en lo que se movían estos proyectos audiovisuales eran con sistemas análogos, o sea, con cintas magnetofónicas. Y entonces los empates, los cortes que uno tenía que hacer eran cortando la cinta, eran con tijera, o con cuchilla o con tijera, y era el ojo. Y los editores de esa época pues se volvieron prácticamente unos cirujanos fantásticos con una habilidad inmensa de saber dónde ya más o menos ellos calculaban que había que hacer el corte y dónde hacer el empate. Hoy en día, de la misma manera como ustedes manejan sus programas de animación, que es muy parecido a cómo se maneja el audio, pues cada vez los márgenes de error son mínimos, ¿no? Poder encontrar ese sincronismo perfecto. Entonces, tan importante el brief, no menos importante la generación de un buen concepto para que de ahí se puede generar una idea creativa que impacte, que sea innovadora, que sea genuina, como importante el resto de las fases. Hemos hablado de la preproducción. La producción, en la medida en que los pasos anteriores los tenemos claros, en la producción la idea es poder minimizar a sí mismo con una muy buena planificación
los márgenes de error. Entonces, en la producción, ¿qué es lo que se necesita medir? Ya sabemos que hemos citado al productor, a los camarógrafos, sonidistas, maquilladores, utileros, escenógrafos, efectos especiales, en fin, que todo el mundo esté concentrado y claro qué es lo que tienen que hacer. Y la última fase es la postproducción, cuando obviamente vamos a reunirnos, reunir todos los elementos que han sido capturados, tanto produciendo una imagen como produciendo el sonido, y entrar a esa fase final tan supremamente delicada y apasionante, de hecho, como es la mezcla. Comenzar a generar y a definir los diferentes niveles, volúmenes, planos, corrección de color en el caso de la imagen, de iluminación, de generar de pronto las disolvencias, los cortes, de insertar títulos y demás. Entonces tenemos preproducción, producción y postproducción como una de las fases bien importantes. Rafael, ¿ya llegó tu material? No, profe. Bueno, muchachos, entonces les voy a dar un brief después del break que vamos a hacer, que va a ser el ejercicio que ustedes van a presentar el próximo martes 17. Entonces, son las 7:10, 7:20, muchachos. Vamos a reencontrarnos nuevamente para darles la información de lo que se trata el próximo proyecto. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que acabo de yo explicar? ¿Todo está claro? No. Sí, profe. Bueno, ok. Tal vez lo último, de la manera como ustedes vienen trabajando, el sistema al que nos sugiere la facultad, la facultad de trabajar el audio es el programa Audition. De lo que hay que decir de ese programa, si la mayoría ya lo conoce, las fuentes de sonido que nosotros vamos a trabajar con mayor frecuencia dentro del sistema de multitracks, por supuesto, es un canal de pronto, uno o dos canales de voces, y de pronto yo voy a tener uno o dos locutores, en fin. Pero digamos que fundamentalmente vamos a trabajar voces que pueden ser parlamentos, que bien pueden ser locuciones, otro canal o dos canales en el momento de pronto de hacer mezclas de dos fuentes musicales, y dos canales o los que se necesiten para efectos. Digamos que más o menos podríamos manejarnos en una sesión de multitracks entre 4 y 5 canales. La forma más efectiva de poder entender cómo funciona para las personas que no han tenido la primera incursión en Audition es, obviamente yo ahora les voy a dar una información preliminar, pero si ya lo tienen instalado, lo importante es que hagan un primer ejercicio, porque es en la práctica donde uno resuelve dudas. Pero digamos que las herramientas fundamentales son las que se los voy a comentar en un momento, y yo sé que no van a tener ningún inconveniente. De hecho, la gran ventaja es que como ustedes se mueven observo yo y advierto que con mucha destreza con el tema de las imágenes, mucha de esa operatividad y de esas herramientas trasladadas al tema del sonido son muy similares. Entonces, muchachos, no vayan a cerrar esta comunicación. Esta sesión queda abierta. Si quieren, bueno, ya la mayoría tienen video y audio cerrado. Entonces retomamos en 10 minutos, 7:20, muchachos, si no hay ninguna inquietud y algo para aclarar, ¿vale? Listo, profe.